Bienvenidos a esta aplicación de reacciones en los apoyos. En este caso vamos a trabajar con apoyos tipo rodillo y tipo bisagra, ¿sí? Que es una de las formas que lo podemos encontrar. En este ejercicio me están entregando, ¿sí? Sin olvidar aquí esto, la flechita, los puntos, los rodillos, un ángulo, ¿sí? Mi fuerza de 5 a la izquierda y 3 hacia abajo, ¿sí? Con una distancia vertical solamente con un ángulo beta desconocido, pero ya vamos a conocer a través de este ángulo estas distancias y altura. Hallando las reacciones es importante antes del análisis, sí, verificar que todo esté definido, distancias y que sean en las cargas puntuales. Gusto de consumidor. El primer paso sería colocar las direcciones y sentidos de las fuerzas o las reacciones, ¿sí? Bx, By y Ay arbitrariamente. Hay una condición, claro, está en este rodillo, que la fuerza de él solo resiste perpendicular al plano donde descansa. Un ejemplo de ello, que el rodillo está en una superficie horizontal, su reacción va a ser en la vertical, ¿sí? En el caso de que el rodillo esté en un plano vertical, su reacción sería perpendicular al plano donde él descansa y su reacción sería en X, ¿sí? Perpendicular siempre y hacia arriba, pues, del plano donde él está apoyado. De vuelta por acá ya tenemos nuestra fuerza vertical, tanto en A como en B. Bx, esta sí la podemos arbitrar, él puede ir hacia la izquierda o hacia abajo, eso lo puedes colocar a gusto consumidor, ¿no? Seguidamente nos vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que para los apoyos siempre se van a utilizar estas sumatorias de fuerzas en X, en Y y en momento, que la vamos a ver más adelante. Hay una particularidad, que este tipo de ejercicio se va a resolver de esta misma forma. Estableces tus cargas puntuales, le das dirección a las reacciones, a las flechitas, ¿sí? A los vectores, y te vas a la sumatoria, a las tres ecuaciones de sumatoria en X, en Y y en momento. Y ya estamos trabajando en equilibrio. Es decir, que podemos ya hablar que la sumatoria de fuerza la vamos a igualar a 0. Y del mismo lado de donde está la sumatoria colocamos las fuerzas que tenemos. En este caso en X solamente tenemos Bx, ¿sí? Y la fuerza de 5, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Como les mencionaba en el ejercicio anterior, a veces a simple vista se pueden compensar porque deben estar en equilibrio. Si esta va hasta la izquierda, esta debe ir hacia la derecha porque son las únicas horizontales. Por lo tanto, tengo una fuerza de 5 newton, ¿sí? Hacia la derecha, mi Bx. Seguidamente, Fx, tengo Ay más By menos 3, que son Ay, By positiva las dos y 3 newton negativo. Negativo, ¿no? Lo despejamos y tenemos nuestra ecuación número 1. Seguidamente deberíamos ir a lo que es el momento, pero debemos hacer con anticipación algunos arreglos. Necesitamos encontrar las distancias necesarias, ¿sí? Estas distancias, porque voy a hacer momento, puede ser en el punto B o en el punto A, y necesito mi distancia de este punto a este punto, ¿sí? Y la del medio para poder, al momento de realizar momento, multiplicar mi distancia horizontal con respecto a esta fuerza vertical. Puede ser la de este lado o de este lado. Ya veremos cómo nos conviene. Arrancamos, bueno, esto es a gusto consumidor, ¿no? Porque recordando digamos, la normativa, la regla, que un triángulo, ¿sí? Su sumatoria de ángulos internos debe ser 180, pero yo decidí cortarlo por la mitad porque conozco este primer ángulo de 35 y ya conozco la altura. Simplemente a través de la tangente, donde el opuesto sobre el adyacente me da me resuelve la incógnita despejando X, que es el adyacente, ¿sí? Y paso a la tangente, dándome una distancia de 4,28. Como les decía, había cortado mi triángulo por la mitad, conocía ya sé que este ángulo es 55 porque
el ángulo de este triángulo interno es 35, 90 más la diferencia de 55 me da 180. Por descarte, si asumiendo que este ángulo es recto, el de aquí arriba, resto 90 menos 55 es 35. Es decir, que los ángulos se traspasan. Esto es, digamos, relaciones de ángulos dentro de un triángulo, ¿sí? Entonces ya tengo x1 que me había dado 428, voy a conseguir x2 para obtener mi distancia total del punto A al punto B. Repitiendo la fórmula, tenemos que 3 sobre la tangente, en este caso 55, porque estoy encontrando este lado, sí, este lado, el ángulo alfa, que no lo tenía, me da un x2 de 2,10. 3 entre tangente 55 me da 2,10. Bien, ya tenemos nuestra distancia, ¿sí? Para realizar el momento, donde, bueno, por acá la ecuación me está dando algo así por el estilo, donde tengo que mi bx, ¿sí? Multiplicado por 0 me da 0, ya lo vamos ahorita al gráfico. By va representado, ¿sí? Según la distancia, fuerza vertical por mi distancia. Claro, había dicho que estaba en momento en A, es decir, que estoy haciendo el momento en A, es decir, estas fuerzas, todas las fuerzas que están en el punto A son 0 porque tienen distancia 0. Entonces, como les había dicho anteriormente, Bx por distancia 0 porque no tiene altura. Luego By va a ser multiplicado por x1 más x2, ¿sí? Luego en la ecuación voy con 5, donde es una distancia, una fuerza horizontal va multiplicado por una distancia vertical, que es esta, ¿sí? Mi altura que originalmente tenía aquí en el medio. Entonces 5 por 3. Y la que me queda, que es 3, ¿sí? Por mi distancia, si es vertical, va multiplicado por una distancia horizontal. En este caso es x1, los 428 que había conseguido inicialmente. ¿Sí? Tengo mi fuerza vertical y mi distancia horizontal, que es x1, que es los 428. ¿Sí? En este sentido, voy a mencionarlo por aquí de una vez los signos. Si yo remacho aquí y esta empujo hacia arriba la estructura, es antihorario, es positiva. Esta de 5 por 3 también es positiva, porque gira anti horario, a diferencia de esta compañera que si hace que la estructura baje, es decir, gire sentido horario, dándome un momento negativo. Y By, que es positiva por la sumatoria de las dos fuerzas, 5 por 3 positiva, y esta me da negativa, igualada a 0, porque estamos ya trabajando, pasando a lo que es equilibrio. Resolviendo me da 638, 5 por 3, sí, este es 0, sí, se vuelve 0, y me queda los 328, dándome dentro de las cuentas, ¿no? Un By de 0,34 newton. Normalmente no dan números tan bajos, pero es un caso especial porque siempre estas van a resolverse o van a ayudarse unas con la otra, un apoyo con el otro. Entonces, puede tender a que estén en equilibrio o una más grande que la otra. Ya obteniendo By, ¿sí? Recordando que teníamos la ecuación 1, que era AY más By 3, lo pueden revisar anteriormente. Sustituyo By, que me dio 0,34, lo coloco positivo porque mantienen. Mientras que no me cambie o no me dé un signo negativo, los sentidos que yo agarré son los que voy a mantener, ¿sí? En este caso, restando, me da 2,66 newton. Esta medio positiva, esta medio positiva, y el que lo tengo por acá, Bx también medio positivo. Esto quiere decir que estos sentidos que yo les di quedan igual, ¿sí? Entonces esa es la resolución de este ejercicio. Repasando un poco, se colocan como primer paso, se verifica que esté todo carga puntual, y las distancias se las podemos ir calculando. Le coloco las reacciones con su sentido, puede ser arbitrario. Inicio con mi sumatoria de fuerzas, tanto en X o como en Y, ya lo podemos igualar a 0 como lo estamos trabajando aquí en equilibrio, y seguimos a lo que es el momento.
y que si hay algún arreglo que necesitamos hacer, lo podemos hacer antes del momento, a gusto consumidor. Podemos hacer esto de un principio, porque si ya lo visualizamos, lo podemos ejecutar de una vez. Sí, en este sentido, lo que hace es la sustitución. Este ejercicio siempre sale por sustitución, ¿sí? Muchas gracias por la atención.